Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un gusto, como siempre, poder estar con la audiencia aquí que sigue este programa y que comenta, que comparte y nos ayuda a llevar esta información a más personas. Hoy día estoy con un amigo y vamos a hablar de la nueva Constitución de Chile. ¿Qué entraña esta nueva Constitución? ¿Cuáles pueden ser los derechos que a lo mejor están peligrando, que a lo mejor dábamos por hecho y ya nos habíamos acostumbrado hace mucho tiempo que contábamos con ciertas garantías que nos otorgaba la Constitución? Hoy día todo esto está en tela de juicio, todo esto hemos visto que se ha ido diluyendo y ha surgido una nueva manera de entender lo que es una Constitución. En el caso de esta Constitución hemos escuchado conceptos como que Chile va a ser un país plurinacional. Hemos visto el tema del enfoque de género, el Estado regional, el tema de los pueblos originarios y una serie de cosas más que de alguna manera han puesto patas hacia arriba todo lo que nosotros entendíamos por una constitución. Para eso estoy con un amigo, con Sebastián Antúnez, abogado, y vamos a entrar a diseccionar un poco qué es esta nueva constitución y cómo le puede afectar a la gente este nuevo modelo que pretenden implementar. Bienvenido, amigo mío, aquí al podcast de Contracultura, Sebastián. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto participar por primera vez en tu programa para hablar de este tema tan interesante que, bueno, a todos los chilenos nos tiene bastante preocupados y también para compartir con los amigos del canal que nos escuchan y te ven a ti que viven en el extranjero. Entonces, es una bonita oportunidad para darle a conocer qué realmente está pasando con este proceso en la convención constitucional que se llama aquí en Chile, que es la Asamblea Constituyente. Exactamente, ya es bastante tarde, estamos un poco cansados, a mí me ha tocado grabar varios programas, así que les pido disculpas si ando un poco lento, pero vamos a ponerle velocidad a esto, amigo mío. ¿Por dónde te gustaría comenzar? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este proceso de manera general para que hagamos una introducción como corresponde? A ver, aquí evidentemente que existen cambios muy radicales desde el punto de vista refundacional. Cuando estudiamos Derecho en la universidad, se nos enseña historia constitucional. Y es esa cátedra en donde los profesores nos dan las primeras herramientas para entender la evolución histórica que tiene las constituciones en los países. Bueno, cada país tiene sus propias constituciones, pero ahí nos enseñan a descubrir y a conocer los principios que componen una constitución. Y dentro del punto de vista en cuanto a los principios, que estamos acostumbrados desde nuestros 200 años de historia, se han ido borrando cosas tan cotidianas como el hecho de que Chile siempre fue un Estado unitario, al menos desde que eh, al menos del momento en que la República se consolidó desde el punto de vista institucional, que fue con la Constitución del año 1833, para dar una idea general, donde conocimos que el Estado de Chile es unitario como principio básico. La nación de Chile es solo una. Y claro, actualmente se nos está presentando que Chile deja de ser un Estado unitario. Nos ofrecen una mezcla entre algo de Estado unitario y Estado federal que lo llaman Estado regional. Y existen también un nuevo concepto que nos regaló el señor García Linera, vicepresidente de Bolivia, cuando estaba Evo Morales en el poder, que es la plurinacionalidad, que es un concepto en verdad vacío, que según los asambleístas de
de la constituyente, dicen que es un concepto en desarrollo y que va a dotar el país de reconocimiento al fin a los pueblos originarios que han estado excluidos durante toda la vida de la República. Otra de las cosas que también se integra a esto, que va de la mano con la plurinacionalidad, es el pluralismo jurídico. ¿Ya? ¿Qué sería este pluralismo jurídico? ¿En qué consiste? Mira, actualmente, y como es lógico, siempre existe en un país un solo derecho. Se aplica a través de la Constitución y los diversos cuerpos legales de rangos inferiores. Pero al ingresar los conceptos de plurinacionalidad, vamos a tener que convivir con otros cuerpos legales que son aplicables a esos pueblos originarios. Por lo tanto, vamos a tener una diversidad de cuerpos legales en la aplicación para unas personas y la aplicación del derecho para otras personas. No a la misma gente se le va a aplicar la misma norma. Sebastián, me gustaría hacer un punto ahí porque se ha hablado mucho de esta sociedad que se dividiría en una sociedad de dos clases. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es tan real? ¿Cómo le podemos explicar a la gente lo que esto significa en realidad? Sí, Carlos, mira, en la Constitución que nos rige actualmente, se establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin ninguna distinción. Ninguna distinción, claro. Ninguna distinción. De hecho, el artículo así reza. Ahora se incorpora un nuevo principio que se denomina igualdad sustantiva. Igualdad sustantiva, ¿qué significa eso? A ver, la igualdad sustantiva tiene que ver respecto a la condición y el origen de las personas. Uh-huh. Esto va necesariamente en referencia a los integrantes de pueblos originarios, donde ellos tienen un tratamiento especial como ciudadano privilegiado en la nueva Constitución. Uh-huh. Porque van a tener sus propios estatutos, van a tener sus territorios autónomos, pero evidentemente financiados por todos nosotros. Uh-huh. ¿Y qué pasa con los chilenos? Porque la gente se va a preguntar ahí, bueno, pero ¿qué pasa con los chilenos? ¿Dónde están los chilenos en esto? Si tenemos este ciudadano de primera categoría. A ver, mira, hace unos días atrás está revisando el texto del proyecto de la nueva Constitución y me llamó mucho la atención uh-huh. que las palabras que menos se repiten en los artículos es Chile, chilenos, nación chilena, pero los que más se repiten, pero demasiadas veces, es la plurinacionalidad y pueblos originarios. De verdad, es a las personas que tengan la posibilidad de revisar el texto que sale en muchos portales de información, de periódicos, electrónicos, y en la misma página de la Convención Constitucional, pueden darse el tiempo y hacer el ejercicio de ver cuántas veces se repite en el proyecto la palabra pueblos originarios y plurinacionalidad. Es aquí la aplicación seca del concepto de la plurinacionalidad que en definitiva va a consagrar y privilegiar a las personas de origen, o sea, que tienen origen en los pueblos ancestrales y originarios de este país, a ser unos ciudadanos privilegiados que van a vivir en Chile. Y nosotros, el ciudadano corriente, el hijo de vecino, mira como actor de reparto en una película. Exactamente. Impresionante todo esto, pero la verdad es que mucha gente no pone todo esto en contexto y profundiza lo que significa esto. Porque hay un racismo ahí, ¿crees tú, implícito en el hecho de que no todas las personas ya sean iguales, nazcan iguales con los mismos derechos, solamente por el hecho de haber nacido en este país, sino que ya se hacen ciertas distinciones de raza? ¿Podríamos hablar de racismo ahí?
Yo creo que sí, Carlos, porque aquí lo que se está viendo es un ánimo de revanchismo por Ujú. parte de los sectores de izquierda más radical y sumado a ello las personas activistas de pueblo originario, porque muchos de ellos se visten con los atuendos tradicionales en la convención, pero en la calle son ciudadanos como cualquiera, como tú, como yo, pero son los que en definitiva dieron el molde para crear estos nuevos conceptos en donde la Constitución de Chile, el proyecto constitucional, es un proyecto indigenista, derechamente. Ujú. Es una constitución para los pueblos originarios y no para los chilenos. Exacto. Es súper triste y lamentable llegar a estas conclusiones, porque uno cuando veía el proceso desde afuera, cuando recién estaba comenzando, probablemente tenía Esperanza, a lo quizás esa mejor claro, esperanza de que, claro, de que se puede llegar a algo ese mejor, claro. es la palabra, por supuesto, pero si la historia de este país, que tiene un poco más de 200 años de vida independiente, eh, tuvo procesos sociales, procesos económicos, donde fuimos creciendo como nación y avanzando desde ser una nación muy pobre a llegar a las vías del desarrollo. Y claro, hace 2 años atrás, 3 años atrás, nos pegamos un frenazo que nos paró de golpe toda esta locomotora que se llamaba Chile, que seguía creciendo en este modelo que pretenden cambiar. Entonces, yo creo que el gran error de los convencionales constituyentes, que son los que componen la Asamblea Constitucional, es creer que la historia de este país va a partir con ellos de nuevo. El Ujú. ánimo refundacional le ha hecho Sí, mucho daño a este proceso y ha alejado a la gente que en un inicio confió, porque convengamos, y para que los amigos que ven el canal desde afuera sepan que el proceso constitucional se inició con un 80% de aprobación en la elección, un 80%. Entonces, dime tú, Carlos, que han salido ahora muchas encuestas en Chile, en donde los signos de malos sentimientos, de desconfianza, de desesperanza y de reprobación han crecido de forma eh, grotesca. claro. Entonces, es para preocuparse porque acá lo que se está viendo es revanchismo, separatismo y división. Ujú. Lo único que no debe tener una constitución es división, porque se supone la idea de una constitución desde el punto de vista social es que una a un país, Claro, que y como dicen acá, es a la casa de todos. claro, ese eslogan que se hizo bastante popular. Esto es como que nos Mm. estuvieran llevando a la época de Diego de Almagro, ¿ah? O de Pizarro. Estamos volviendo 500 años atrás, literalmente. O sea, se están instalando el mismo tipo de, de divisiones que probablemente hubo en ese tiempo. Y es un retroceso total esto, desde el punto de vista que Por considera su, ya personas, porque la igualdad ante la ley era algo que estaba prácticamente consagrado en casi todas las constituciones del mundo. Se entendía que la gente que nacía en un país tenía ciertos derechos básicos que le eran garantizados por el mismo Estado. Y estaba claro, consagrado el ahora principio de tiene igualdad. apellido la Apellido, igualdad en tiene esta, apellido, claro, apellido la igualdad, apellido, exactamente, increíble. es sustantiva. Bueno, y no es solo la igualdad, porque también tenemos el tema del enfoque de género. Avancemos un poco y Ah, pues, cuéntanos qué es lo que pasa ahí con el enfoque de género, cómo esto podría, en qué consiste esto, cómo podría afectar la convivencia también y generar más a ver, división. sí, bueno, parte también del movimiento político del feminismo que también se instaló derechamente en la Convención Constitucional y claro, desde una perspectiva política, ¿cierto? Eh, pone el concepto de paridad
todos los estamentos del Estado. Ujú. Todos los estamentos del Estado van a tener que convivir con la paridad y en cuanto al punto específico del enfoque de género, que es muy importante, que le da una misión especial a los tribunales de justicia. Ya, ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo cambiaría Porque, nuestro modelo de justicia con este enfoque de género? porque los jueces, para fallar una causa que esté en su conocimiento, van a tener que fallar no solamente mirando la ley, pero Ujú. previo a mirar la ley, van a tener que aplicar el enfoque de género. No solamente con esto, ¿qué te trato de decir? Que la justicia ya no va a ser ciega, porque se tiene que fijar primero quién está recurriendo a ella, quién está demandando o quién ha sido demandado. Va a tener que mirar primero, porque si estamos hablando, si es una mujer, va a tener que tener consideración especial en relación a la materia de discusión que se sometió a un tribunal. Exacto. Eso es muy importante, Es muy clave importante, porque lo que estás aquí, diciendo. tremendamente clave. O sea, aquí se pierde absolutamente el principio de imparcialidad del juez. Ujú. Imagínate, ¿cómo uno se imagina una justicia con enfoque de género? Puede ser un ejemplo muy burdo, pero en un tribunal de familia, por una pensión de alimentos, ¿qué va a pasar? Obviamente que el juez lo primero que va a ver es el tema del enfoque de género hacia las mujeres. En todo caso, esto no es tan... esto se está institucionalizando, pero sí, ahí en materia de familias funciona muy con enfoque de género. Claro, bueno, y sabemos que el objetivo de eso es el día de mañana implementar esto que ya están tratando de llevar a Europa, estos sistemas de crédito social, y de alguna manera con estos enfoques distintos que le están dando, están empezando a dividir progresivamente a la gente y decirle, bueno, si usted sigue los preceptos de, no sé, la Agenda 2030, va a tener más puntos y va a ser tratado de una manera distinta. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la incorporación del enfoque de género. Y bueno, eso también va relacionado al tema de la familia, de evitar, ¿cierto?, que los padres se hagan cargo de sus hijos y otorgarle más poder al Estado, que es lo que hemos visto que Claro. se ha ido generando progresivamente con estos enfoques de género que le ponen a todo. Entonces, casi un sistema Sí, algo que, de puntaje, donde te están preparando para esos sistemas de puntaje de alguna manera. sí, a mí me llama mucho la atención, Carlos, que este modelo de constitución tiene muchas cosas que como que te paran los pelos, porque se supone que una constitución es la protección del ciudadano frente al Estado, Exacto. Y aquí es todo lo y no al contrario. revés. Claro, aquí Acá todo es lo... todo Claro, lo contrario. Están creando una máquina estatal tipo Frankenstein, que esto es una constitución donde la palabra Estado se repite yo creo que es la palabra que más se repite en todos los artículos. Estado, Estado, Estado. Todo es el Estado. Bueno, vamos a analizar también otras materias donde sí nos damos cuenta que esta es una constitución que le da mucho poder al Estado y el ciudadano disminuye en libertades y también en derechos frente al Estado. uh-huh. Vamos también ahí Vamos allá. a ver otro. Vamos, claro. ¿Qué más Mira, tenemos? Carlos, lo que yo te iba a comentar, Uh-huh. el cambio que tenemos como Estado, partiendo por ahí. En lo más importante, cómo se va a configurar esto. Para que los amigos que nos escuchan fuera de Chile sepan, hasta el día de hoy Chile es un Estado unitario, ¿ya? Es una república democrática, pero es un Estado unitario. Esto significa que el poder, ¿cierto?, se maneja a través del poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿cierto? Y que existen regiones, pero todas pertenecen a la misma nación, ¿cierto? Aquí no existen estados, no es un estado federal, pero aquí lo que
el fenómeno que se está dando y que están proponiendo al país es crear un Estado regional, que es una mezcla, a nuestro juicio, para algunos abogados, es una mezcla entre Estado unitario y Estados federales. ¿Por qué? Porque pretenden dotar a las regiones de múltiples autonomías: autonomía territorial y autonomía fiscal. Fíjate en esto, Carlos, que es súper importante. Autonomía fiscal. ¿Qué significa autonomía fiscal? Que las regiones van a poder ser independientes para la extracción y gasto de recursos, inclusive que hasta se pueden endeudar. Y eso actualmente no pasa. ¿Por qué? Porque todo lo hace el gobierno central. El gobierno central es el ente que distribuye los ingresos y los dota de recursos a los diferentes gobiernos regionales, pero siempre dependiendo del presidente de la República. Ahora, en este caso, ¿cómo sería? Las regiones se van a mandar solas desde el punto de vista fiscal. Imagínate lo que no sabemos, en todo caso, lo que no sabemos, qué pasa si una región se endeuda. Las otras regiones van a responder solidariamente con la deuda de una región. ¿Vamos a tener regiones más ricas que otras? Esas son las interrogantes que uno se debiera plantear hacia el futuro, en el evento de que esta constitución sea aprobada. Claro, convengamos ahí en un punto de que de alguna manera siempre se ha criticado esto. Por ejemplo, hay un caso muy bueno de lo que pasa en el norte. El norte genera una gran cantidad de recursos y prácticamente en el norte no queda nada. Y eso se reparte en otras regiones también. Y muchas veces los nortinos se sienten discriminados por lo mismo. Dicen, bueno, nosotros estamos produciendo una gran cantidad de recursos y poco queda en nuestra región. O sea, ahí podría haber un componente que podría, no sé, dar algún tipo de solución a las demandas que tienen estas personas específicamente que se sienten postergadas en estas regiones. ¿Cuál crees tú que sería a lo mejor la letra chica que hay aquí atrás? Porque también se ha hablado de que esto pretende en el fondo una balcanización del país y otorgarles la autonomía no solamente para poder quedarse con los recursos, sino que va mucho más allá. Sino que empiezan ya con este mismo concepto de la plurinacionalidad, se empieza a configurar ya una balcanización del territorio. ¿Cómo lo ves tú eso ahí? Porque hay que hacer esas diferencias. Mira, yo lo veo del siguiente punto, Carlos. El tema de las autonomías regionales puede traer una consecuencia súper grave. El punto que tú tocabas recién, que efectivamente el tema del norte, donde se producen los más grandes recursos del país. Probablemente con este modelo, como lo están ideando, en Chile exista un Dubái y un Somalia, por darte un símil en regiones. Exacto. Una región que produce mucho dinero y se va a quedar ahí, y otra región que produce muy poco, como lo puede ser la región de Aysén, que ahí te puede dar el lujo de tener una Somalia y un Dubái en el mismo país. Va a haber mucha desigualdad en cuanto a la distribución de los recursos públicos. Eso es súper grave. Con las autonomías territoriales consigues eso, que van a haber regiones más ricas que otras. En referencia a lo que tú me decías de lo que tiene que ver con la plurinacionalidad y las autonomías territoriales, son las creaciones de estos territorios autónomos, en donde van a tener sus propios estatutos legales. No sabemos cuáles van a ser sus límites, pero al menos van a tener el límite de respetar la Constitución. Pero sí, sobre todo los pueblos originarios van a mandar mucho en las regiones. Y acá el tema más grave, Carlos, es que los pueblos originarios están tan diseminados de forma tan desordenada en Chile que no existe un territorio geográfico definido para que existan esos territorios autónomos. No lo sabemos cuáles van a ser. Claro, y ese es un punto clave, porque yo creo que lo que vemos ahí de alguna manera
y que es una pregunta que hay que hacerse, que yo creo que nadie se la está haciendo y deberían empezar a hacerse algunos constitucionales que están defendiendo a la patria, es qué es lo que va a pasar con los chilenos acá, porque aquí se habla mucho de los lugares, no sé, territorios autónomos, pueblos originarios, pero jamás se menciona qué va a pasar con los chilenos que están dentro de esos territorios. Y todo tiende a pensar que el objetivo final es desplazarlos de ahí. Porque si tú tienes un conflicto como el que vemos hoy día, por ejemplo, en la zona de la Araucanía, imagínate con más poder, la gente va a tener que empezar a plantearse la idea de huir. ¿Y a dónde van a huir? A las grandes ciudades probablemente. Y eso se puede revisar en múltiples documentos. Cómo están planeando también a nivel global, no solamente eso pasa en Chile, pero están planeando el desplazamiento de personas que viven en territorios rurales hacia las grandes ciudades, las llamadas ciudades inteligentes. Yo me temo que eso es algo que puede llegar a suceder ahí, porque sin ir más en ese punto, ni entrar en ese punto, ¿qué va a pasar con los chilenos que viven, por ejemplo, en la Araucanía, por ponerte un ejemplo? Porque no se los nombra nunca. Nunca se los nombra. No existen garantías porque acá lo que primó fue restitución y reparación para los pueblos originarios. Restitución de territorios y la misma reparación de territorios que según ellos puedan haber ocupado, gozado, adquirido, legado. Le pusieron muchos adjetivos al tema de la recuperación territorial y a la obligación del Estado a restituirles esos territorios a los pueblos originarios, sean de propiedad de quien sea. Exactamente. Van a pasarlo muy mal la gente que viva, sobre todo en la Araucanía. En la Araucanía, en la provincia de Arauco, en los ríos, donde este problema se está, a medida que pasa el tiempo, va avanzando más hacia el sur. Exactamente. Es grave, porque después, bueno, vamos a hablar de la propiedad también, que es un tema muy interesante, pero sí, está para los chilenos, no, hasta el momento no existen muchas certezas jurídicas en cuanto a lo que estamos viviendo actualmente en Chile con respecto al conflicto con el pueblo mapuche. Y la Constitución poco y nada y flaco favor le hace a los chilenos en cuanto a la protección de los derechos, sobre todo la propiedad. Bueno, eso es muy grave. Ya se ha visto durante este último tiempo cómo se ha tratado al chileno promedio, desplazándolo, ¿cierto? Trayendo gente indiscriminadamente afuera y quitándole los cupos que tienen los jardines infantiles, en la salud, una serie de cosas más. Así que estamos claros que mucho amor por los chilenos, estamos claro que no hay, este texto hasta ahora lo está reflejando. ¿Qué pasa? Quiero irme al Poder Judicial. Quiero entender un poco cómo sería este Poder Judicial bajo esta nueva Constitución. A ver, el Poder Judicial, como lo conocemos, deja de llamarse Poder Judicial. Ahora, no sabemos si es un poder del Estado, porque se inspiraron en la Constitución venezolana y le pusieron el nombre de Sistemas de Justicia. Sistemas de Justicia, ¿ya? Sí, esto yo lo leí de la Constitución venezolana. Su nombre, Sistemas de Justicia, que va a estar compuesto por tribunales ordinarios de justicia y los tribunales que van a componer los originarios y otros órganos que la ley designe. Aquí me detengo en un punto porque otros órganos que la ley designe. Wow, eso da para cualquier cosa. Claro. Otros órganos, ni siquiera la Constitución actual lo señala. Es más, la Constitución actual, lo primero que bota a la basura es prohibir las llamadas comisiones especiales. Y ese concepto de otros órganos, a mí me da la impresión de que son comisiones especiales y que claramente podrían atentar contra cualquier norma de debido proceso. Eso es grave, gravísimo, gravísimo.
Bueno, y como te comentaba Carlos, va a estar compuesto por los tribunales ordinarios, ¿cierto? Que como los conocemos hasta el día de hoy, se integran tribunales indígenas, las otras comisiones especiales, otros órganos, que como le dice, otros órganos. Otros órganos, no sabemos qué, pero dice otros órganos. Y el Poder Judicial, o como se llama ahora, sistemas de justicia, no lo dirige la Corte Suprema, para que tú te sorprendas. No lo dirige la Corte. Porque obviamente ¿Quién lo dirige? No lo dirige bueno, la Corte sabemos Suprema. que el Politburó a estas alturas, pero explícanos un poco eso. ¿Quién dirige este Poder Judicial? ¿Cómo se configura eso ahí? El que dirige el sistema de justicia va a ser un órgano nuevo, porque aquí la Constitución lo que está haciendo en líneas generales, agrandando la máquina estatal en crear múltiples órganos nuevos. Y crearon una institución denominada Consejo de la Justicia. Consejo de la Justicia. Y este Consejo de la Justicia es el que va a encargarse de la administración y revisión integral, escucha esta palabra, integral, de todo lo que haga el Poder Judicial. Me detengo en ese punto, integral, sí. Porque la Convención no ha delimitado ni tampoco ha profundizado en el desarrollo de ese concepto. Porque para mí es muy grave que ese órgano, que tiene participación de varios entes estatales o poderes del Estado, lo más probable es que sea cooptado por los políticos de turno. Y, sin ningún lugar, obviamente, sin ningún lugar, pierda la independencia absoluta del Poder Judicial. Y quiero retomar el punto de lo integral. Yo me cuestiono, me pregunto, ¿integral en qué? ¿Integral en la administración del Poder Judicial con sus empleados, con la gestión de los recursos? ¿O integral también en la revisión de los fallos? Interesante punto. Eso es muy grave. Gravísimo, claro, porque los fallos podrían ser ya netamente por motivos por motivos políticos ya. Hasta en esos vicios se puede caer, Carlos. Bueno, en Venezuela pasa eso, en Cuba también pasa exactamente lo mismo, pasaba lo mismo en la Unión Soviética, etcétera. O sea, imagínate tú, Carlos, te pongo el ejemplo que una causa que esté terminada, que esté ejecutoriada, que no tenga ningún recurso pendiente, sea revisada por este Consejo de la Justicia y cambie todo y se inmiscuya en la decisión que tomó el juez. El juez, claro. Imagínate. Aquí perdemos el principio de imparcialidad, el principio de legalidad, perdemos el principio de lo que tienen los fallos judiciales cuando están ejecutoriados, que es letra en piedra, que no se toca nunca más. Bueno, aquí probablemente se podría tocar, porque no se ha delimitado el concepto de lo integral que va a tener este Consejo de la Justicia. Eso es gravísimo, es gravísimo. Muy interesante, porque... Y sin tomar en cuenta ahí ni siquiera ¿Qué te parece, Carlos? Coméntame tú. Las condiciones humanas mínimas, porque también una cosa es cómo funciona el sistema de justicia, pero otra cosa es lo que padecen las víctimas, los victimarios también, porque pongamos todo en su justo contexto, y es un desgaste emocional, un derroche de dinero muchas veces para las familias de las víctimas, y mucha gente a veces lo único que quiere es salir de los juicios y tener una sentencia lo más rápido posible para poder cerrar una página y dar vuelta a la página y cerrar esta historia. Entonces, esto sería, imagínate desde el punto de vista humano, cómo operaría una cosa como esa, que llegaras a las instancias superiores, al Politburó y te dijeran, esto ha cambiado rotundamente, lo que dijo el juez, como decías tú, ya no vale. Es muy grave, Carlos. Bueno, te comento que en Chile existe un recurso que eventualmente podría modificar una sentencia ejecutoriada.
que es el recurso de revisión. Pero ese recurso de revisión lo ve la Corte Suprema. Claro. Pero se da en muy pocos casos y tiene que cumplir requisitos muy taxativos. O sea, no es llegar y revisar una sentencia. No. Pero te hablo que está en el mismo órgano, en la Corte Suprema. Pero aquí esto es más grave porque el Consejo de la Justicia, que si bien va a estar integrado por jueces y por gente que nombren los políticos y obviamente por integrantes de pueblos originarios, no podían faltar nuevamente. Van a estar a cargo de este sistema de justicia ex Poder Judicial. Ahora una pregunta ahí que me entra la duda, por ejemplo, en el caso de estos tribunales especiales, si mal no entendí, que de los pueblos originarios, ¿quién los va a componer? ¿Van a haber jueces ahí como los conocemos? ¿Esos jueces tienen que tener alguna calificación? ¿Tienen que ser abogados? ¿Tienen que tener alguna experiencia? O no sé, o van a nombrar a cualquier persona, un machi autodenominado va a pasar a ser juez. ¿Cómo lo está especificado eso hasta ahora? ¿O cómo ves tú esa situación? Mira, lo más probable es que esto, la Constitución lo remita al orden legal, es decir, que el Congreso defina las directrices de esos tribunales, que el Congreso cree esos tribunales. La Constitución manda a que existan, pero es deber del legislador crearlos. Crearlos, claro. Sí. Y ahí se van a ver esos pequeños detalles de quiénes los van a configurar, etcétera, qué calificaciones tienen que tener, etcétera. Sí, así es. Así es. Porque para algunos convencionales hay materias que sí deben estar en la Constitución y otras que no. Entonces, a veces nos llenamos de principios y estamos creando una Constitución que yo creo que por lo menos va a tener 600 artículos. Vamos en los 300 y algo y va a ser una Constitución muy grande. Grande, lleno de materias que no corresponden estar en una Constitución. Es la tendencia en el mundo del día de hoy, crear más y más y más y más leyes. ¿Qué va a pasar a ver vámonos al poder legislativo, amigo mío? ¿Cómo ves tú el asunto del poder legislativo? ¿Qué es lo que va a cambiar para la persona común y corriente en la visión que tiene hoy día, lo que está acostumbrado del poder legislativo, ¿cierto? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, etcétera. ¿Qué es lo que va a cambiar ahí, según lo que ya hay acá? En el proyecto de Constitución se acaba el Senado de la República de Chile. Deja de existir. No existe. Así como para partir nomás, ¿eh? Para comenzar. Muy suave. Para comenzar, claro, muy suave te digo, el Senado deja de existir. Ya. Lo que se propone en el texto es que ahí ya nos vamos acercando a una dictadura, pues, amigo mío. Ya Senado no hay. Vamos a llegar al punto donde vamos, ¿eh? Sí, donde las piedras se están poniendo más calientes. Exacto. Mira, la Convención Constitucional ingresó al texto borrador que el Poder Legislativo va a estar integrado por el Congreso de las Diputadas y Diputados. Como premio de consuelo, dicen que es una especie de bicameralismo asimétrico que le gusta decir en los medios de comunicación, pero al final esto es un modelo legislativo unicameral camuflado. ¿Por qué te lo digo? Porque si bien ofrecen dos cámaras, un Congreso compuesto por diputadas y diputados y una Cámara de las regiones que quieren hacer el sucedáneo del Senado. Pero lo que no le dicen a la gente... ¿Qué es lo que nos están diciendo, crees tú? ¿Qué es lo que hay oculto ahí? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Mira, primero, la Cámara de las Regiones no pertenece al Poder Legislativo. ¿No pertenece? No. La Cámara de las Regiones no va a ser una Cámara revisora como lo es el Senado. Y además pierde todos los frenos y contrapesos que tenían con el Ejecutivo. Es decir, la relación que tenía el Senado con el Presidente de la República y el Poder Judicial, donde entre sí se equilibraban entre el poder que tenía uno y otro. Al perder al Senado,
nosotros vamos a tener un Congreso unicameral que va a tomar las decisiones que quiera, porque se van a tomar por mayoría simple, y se van a repetir muchos casos como los vemos de nuestros vecinos, por ejemplo, en Perú, que tienen una sola cámara y se dan el lujo de cambiar el presidente todos los años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aquí se está poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país, porque el hecho de tener una cámara, al menos a mi juicio, no da buenas señales desde el punto de vista del equilibrio institucional, de la gobernabilidad del país, porque vamos a estar sujetos a un presidente que puede durar muchos años en el poder, o a un sector político que puede estar muchos años en el poder. ¿Por qué? Porque al tener la Cámara el Congreso de las Diputadas y los diputados, van a crear leyes a su pinta, de lo que mejor le convenga, y después van a haber elecciones y probablemente va a venir el sucesor del presidente, que son del mismo sector político y pueden gobernar muchos años. Y con eso vamos a perder lo que se da en Chile, que es la alternancia en el poder. Y claro, aquí hay otro punto también muy importante, que es la gran mentira que hablan los convencionales constituyentes. La Cámara de las Regiones, que con muchos aplausos celebraron su creación, pero todavía no está aprobada ninguna atribución, va a representar y va a darle dignidad a las regiones de Chile. Así te la venden. Esa es la consigna, claro, ese es el producto de marketing. Esa es la consigna. El envoltorio. Claro. Uh-huh. Claro. Como le digo yo, es la cobertura de chocolate en el huevo podrido. Exacto, claro. Así la venden, de que esto es por fin el reconocimiento a escuchar a las regiones y a que tengan voz. La Cámara de las Regiones no va a tener la posibilidad de legislar a la par como lo hace el Congreso de los Diputados y los diputados. Va a tener atribuciones decorativas de legislar algunas materias que tengan referencia con las regiones propiamente tales, pero no es actor principal en la discusión legislativa del país. Claro. Ay. ¿Qué se puede decir aquí? Hay tantas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría destacar ahí? Mira, yo destaco que acá lo que nos dicen respecto a cuál es la función que cumple el Senado en Chile. La función más importante que cumple el Senado en Chile es tener equilibrio en los poderes, entre los tres poderes del Estado. Y además el Senado representa el espíritu de las regiones de forma igualitaria, porque el voto del senador de Magallanes vale lo mismo que el voto del senador de Santiago. Claro. Aquí de verdad hay igualdad entre las regiones en el Senado, porque para que los amigos entiendan, la Cámara de Diputados representa la densidad demográfica, ¿ya? Representa a la división, cómo están divididos las poblaciones en Chile en cuanto al número de habitantes. En cambio, el Senado representa al territorio propiamente tal. Todos los territorios valen por igual. Todas las regiones valen lo mismo en el Senado. Y esa es la representación que tienen las regiones, el Senado. Una de las burdas, porque eran burdas los argumentos que daban para eliminar al Senado, era de que ahí estaba la élite política y que era la traba para los procesos de transformación en Chile. Y te digo algo, Carlos, es mentira, es absolutamente falso, porque la Cámara que más se demoraba en tramitar proyectos no era el Senado, sino que es la Cámara de Diputados. Aquí lo que se hizo fue sacar al Senado, porque para el proyecto que tiene el Frente Amplio, que es la Constitución, es hacer un Congreso de una sola Cámara para llevarse la pelota para la casa, como decimos en buen chileno. Uh-huh. Uh-huh. Eso quieren hacer. Con un Congreso unicameral, lo único que van a conseguir lo único que quieren conseguir es tener
el poder total. Y esto va a ser una democracia, entre comillas, muy autoritaria, mira, yo no te diría con tintes de dictadura, pero dada los escenarios donde los poderes del Estado están desequilibrados, evidentemente que existe un serio riesgo de atentar con la democracia de este país, que tanto ha costado. Exactamente. Bueno, tintes totalitarios, pongámosle, porque la cosa de la dictadura, hay algunas definiciones que a lo mejor no calzan aquí, como por ejemplo la dictadura de la romana. Pero sigamos avanzando. ¿Qué hay en el tema de la propiedad? Algo que le ha preocupado mucho a la gente y que no entiende mucha gente esto, en qué lo puede afectar esta nueva constitución y cómo entiende la propiedad, si es que la entiende. ¿Qué es lo que pasa ahí con la propiedad? Básicamente, partamos por el principio para que la gente lo pueda entender. ¿En qué le afecta esto? A ver, mira, en la constitución actual protege de forma muy... da una delimitación súper certera en cuanto a la tutela y protección de la propiedad, ¿ya? Porque el estatuto de la propiedad tiene reglas para la expropiación y tiene acciones judiciales para proteger la propiedad, ¿ya? En cuanto a las reglas que limitan la propiedad, que es el tema de la expropiación, la Constitución que nos rige hasta el día de hoy establece que por causas de utilidad pública, ¿cierto? A una persona se le puede expropiar una casa, un departamento, un bien raíz, y el Estado deberá pagar esa expropiación de forma previa a la toma de posesión material del bien, ¿cierto? Propone una cifra, pero el ciudadano tiene la facultad de recurrir a un tribunal para exigir, ¿cierto?, que se le pague el valor mercado, como funciona hasta hoy, ¿cierto? La nueva constitución, el proyecto de nueva constitución, nos deja reglas claras en cuanto a los límites de la propiedad, precisamente por el tema de la expropiación. Primero porque habla de un precio justo que debe ser determinado por ley. O sea, imagínate, Carlos, me van a expropiar una propiedad y los que deciden cuánto vale mi propiedad va a ser el Congreso. O sea, es un chiste que digan la palabra justo, porque eso justo para quién es, ¿cierto? Ya poner la palabra justo ahí ya es alerta roja. O sea, ¿quién define lo que es justo? Claro, sobre todo si ellos van a poner el precio, claro. Los convencionales de izquierda se opusieron tenazmente a aceptar y aprobar la indicación donde se le pedía que se estipulara el precio, valor, mercado, y quedó como el precio justo. Uh-huh. Pero aquí lo que yo te quiero decir, tampoco se entiende ni siquiera como la tasación fiscal propiamente tal. O sea, precio justo da para cualquier cosa, para cualquier precio. Por lo mismo, lo grave es que ese precio justo va a determinar la ley. Nosotros entonces tenemos que irnos al Congreso a ver el ánimo que tengan los políticos y que determinen ya, esta casa vale tanto. Eso no puede ser si no costaba nada el valor mercado. Si es la mejor certeza jurídica entregar que si el Estado me expropia me pague lo que corresponde y el valor que corresponde. Y me imagino que además un tremendo ahorro de burocracia por lo demás, porque imagínate la burocracia que hay para determinar entre comillas, valor justo. Es todo una cosa engorrosa, interminable, y un derroche de recursos además. Que decir lo que decías tú, el valor de mercado y punto. Es que tú no puedes decir la ley le va a determinar el justo precio. Eso no es certeza jurídica, porque vamos a depender de qué políticos estén en el Congreso para saber cuánto a esa persona le van a pagar por su casa, de qué forma y cuándo. Uh-huh.
porque una de las indicaciones que se rechazó que un acto expropiatorio debía pagarse con el precio de valor mercado, al contado. Claro, y por otro Y lado, antes de la toma de posesión material. los que sí te pueden expropiar aparte del Estado son, no sé, pues gente que ingrese de manera, por supuesto, ilegal a tu domicilio y se instalen ahí. Y esa gente también se rechazó la indicación de que el Estado tenía que hacerse cargo de sacarlos de ahí. Eso también fue rechazado. Entonces, esto es Sí, literalmente una locura. sí. Bueno, a propósito de eso, Carlos, te quería comentar que se dio hace un tiempo atrás un fallo súper preocupante en la Corte Suprema respecto de una persona que tenía un predio en la región de Valparaíso, en donde se lo tomaron aproximadamente 40 familias. Era un predio muy, era un predio grande de varias hectáreas. Y esta persona fue a los tribunales e interpuso un recurso de protección, que es una acción constitucional que pretende exigirle al Estado que rija el imperio del derecho y que respeten su derecho de propiedad. En palabras simples. En la Corte de Apelaciones de Valparaíso, este recurso fue rechazado, pero posteriormente la Corte Suprema conoció de la apelación de ese recurso. Y fíjate que pasó algo increíble. Aquí se están dando las primeras luces de de la falta de tutela en la protección de los derechos. ¿Por qué te lo digo? Porque ese fallo acogió el recurso, pero le dijo a la persona, mire, le acogemos el recurso de protección, tiene toda la razón de que esa propiedad es suya, pero antes de sacar a esa gente va a tener que ir a hablar con los carabineros, con la autoridad regional, con el Ministerio de Salud, con el SAC, y hacer una mesa para llegar a un acuerdo y que su terreno pueda ser, para que recupere su terreno. Eso es gravísimo. Wow. ¿Por qué? Y además se está sentando un precedente jurídico ahí con todo esto. Por lo mismo, gravísimo, se sentó un precedente gravísimo, gravísimo, porque la Constitución no impone mayores cargas a los derechos que ya están consagrados. Es decir, un tribunal no me puede poner condiciones adicionales para el ejercicio de un derecho. Es súper grave. O sea, yo reclamo mi propiedad, voy a un tribunal para que saquen a esa gente, y el tribunal, en vez de expulsar a esa gente, te dice primero converse y llega a un acuerdo. No hay tutela de los derechos. Y se sentó un precedente muy negativo respecto de la propiedad. Bueno, fue muy comentado ese fallo, Carlos, creo que fue el 2019 o 2020 ese caso, que si bien le llamó mucho la atención a muchos abogados. Muy grave. ¿Cómo entiende esta nueva constitución? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo entiende la casa propia? Porque una cosa es el tema de la expropiación, ¿cierto? Otra cosa es que gente entre a tu casa y se ponga a vivir ahí, no haya cómo sacarla. Ya sabemos que eso fue rechazado. Pero ¿cómo entiende el derecho a propiedad, a la casa propia? Que es lo que tienen mayoría de los chilenos. Nosotros tenemos un país que se habla mucho, que es desigual aquí, todo. Bueno, mucho de eso puede ser verdad, desigualdad y en todas partes, pero hay una gran cantidad de gente, y eso no se puede negar, que tiene una buena calidad de vida en Chile, y no estoy hablando de gente acomodada solamente, sino que es gente que producto del trabajo ha podido construir su casa, ¿cierto? Se ha comprado una parcela, ha hecho una casa y también han ampliado sus casas, etcétera. Y todo eso es producto del esfuerzo, del trabajo, y uno eso lo puede ver. ¿Cómo entiende la propiedad? ¿La gente tiene algo de que preocuparse por el hecho de tener una propiedad, una casa hoy día en Chile bajo este nuevo modelo de constitución? Yo creo que acá se puede ocasionar el siguiente problema. Puede existir colisión de derechos. ¿A qué me refiero? Ya. Lo que yo estoy viendo es que
como lo estás planteando tú, que es un punto súper, súper interesante, aquí van a haber colisión de derechos. ¿Por qué te lo digo? Porque va a colisionar el derecho de propiedad con el derecho a la vivienda digna, al acceso a la vivienda digna. Buen Aquí van a punto. colisionar esos dos derechos. Buen punto. ¿Por qué? Porque la Constitución está asegurando el acceso a la vivienda digna para todas las personas. Y ahí Es tenemos, decir, todas las personas van a tener... sí, ¿Mm? perdona que te interrumpa ahí, pero tenemos ese otro concepto ahí. ¿Qué es una vivienda digna? ¿Cuál es la definición de eso? No lo sabemos, No no lo está sabemos. definido en la Constitución, pero en definitiva es el deber del Estado de entregarle a todas las familias un lugar donde vivir. Y aquí eso es lo que yo te decía, puede existir colisión de derechos, porque puede ser que una familia, la única Suena forma muy que bonito, tenga, Sí. Puede ser muy claro, loable. la única forma que tiene para vivir es tomarse un terreno y construir una casa, y la casa le quedó bien linda, y ahí tuvo su acceso a la vivienda digna, pero la persona que es dueño de ese predio va a tener su derecho de propiedad colisionado con ese otro derecho de esa persona a vivir dignamente. Ya. Creo que puede existir un problema desde el punto de vista de colisión de derechos fundamentales. El derecho a la propiedad con el derecho Eso al es acceso, clave. con el derecho al acceso a la vivienda. Eso es clave. Porque qué Sí, dignidad hay también de que te quiten la casa y que el Estado no se haga cargo de la gente que te la está ocupando. Qué dignidad, que cómo vas a tener una vivienda digna, te van a garantizar una vivienda digna si al mismo tiempo el Estado no se hace cargo de sacar a los usurpadores. Ahí tienes una clara colisión de derechos, creo yo. sí, exactamente, porque yo creo que aquí lo que van a ponderar derechos. Y yo creo que el acceso a la vivienda digna va a estar superpuesto al derecho de propiedad, creo yo. Ese punto es súper preocupante porque estamos dándonos cuenta en este país de que la toma de terreno, la usurpación de predios es una práctica habitual debido a que tiene una muy baja penalidad. Uh-huh. Prácticamente yo te diría que es un delito falta la usurpación, porque no tiene aparejado una pena privativa de libertad, el delito de usurpación no violenta. No tiene, claro. Porque no, el Código Penal te aplica una multa. Claro, pero no hay Siempre un desincentivo real, claro, para un inhibidor, un ente inhibidor fuerte, una pena fuerte. No. Y en el Congreso está ahí descansando el proyecto que buscaba modificar el delito de usurpación y aumentar las penas, la penalidad, de que tuviera pena privativa de libertad del delito en sí. Entonces, estos son antecedentes que nos llaman a tomar atención y a preocuparnos en cuanto a la protección que el Estado entrega sobre la propiedad de los ciudadanos. Porque acá lo que se discute en la Convención Constitucional y lo que se conversa en los pasillos es un resentimiento con la gente que tiene propiedad. Tienen un problema con la propiedad privada porque tienden a dirigirlo a la gente que tiene dinero, a la gente que tiene muchos recursos. Y no es así, hay gente que es muy sencilla, que es gente de trabajo, de esfuerzo, que tiene una casa. Uh-huh. Pero acá se encausa de que la propiedad privada es igual a ricos. Exacto. Bueno, ese es el discurso que vienen instalando ya hace mucho rato. Si ese ha sido un proceso que se ha venido dando durante mucho tiempo. Y la prensa también ha ayudado mucho a tratar de incorporar esos conceptos dentro de la gente. De que hay que quitar prácticamente al otro. Y de hecho había un artículo muy bueno que escribieron en Estados Unidos algún tiempo atrás que decía que ese era el problema de Chile, que era irreconciliable la posición en la que había llegado el país, donde se había llegado prácticamente una filosofía de existencia por parte de muchas personas que había que quitar a otros, pero no hay una concentración real en producir, en decir, no sé, la
frase célebre de Kennedy que era muy buena, decía, no qué puede hacer mi país por mí, sino que qué puedo hacer yo por mi país. Aquí se está instalando una cosa de pedir, pedir, pedir y pedir, y por otro lado quitarle al otro. Y esas posiciones son irreconciliables, y la mayoría de los conflictos, bueno, se dan por el tema de la propiedad privada también. De todas maneras, acá, si bien se están aprobando un catálogo enorme de derechos sociales, pero no sabemos cómo se van a financiar, no sabemos cuánto cuestan, y probablemente, si es que esta constitución llega a aprobarse, sea letra muerta, porque van a haber muchos derechos sociales que probablemente no puedan financiarse. Bueno, entonces, sin considerar ni siquiera el estado económico en que está el país, pues sí, imagínate, claro, esto llegó en el peor momento además. Pero el país no tiene recursos, esa es la realidad. En este momento por eso, no tiene. A propósito de recursos y propiedad, Carlos, te quería comentar, para cerrar el tema de la propiedad, y algo que mucha gente está muy preocupada, es el tema de sus ahorros previsionales. Vamos allá al tema de los ahorros previsionales. Bueno, acá la convención se enfrascó en un principio, ¿cierto?, de dejar fuera la disposición expresa de inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque se aprobó un artículo en donde el Estado se obliga a entregar un sistema de seguridad social. ¿Ya? Uh-huh. ¿En qué consiste este sistema? Según los principios que ya están aprobados, es un sistema que va a ser universal, con prestaciones definidas, y será solidario. ¿Qué me dice con esas 3 palabras? Reparto. No conozco con otros 3 principios otro sistema de seguridad social que el de reparto. Uh-huh. Entonces, en los sistemas de reparto, que es un sistema que no se sostiene por sí, porque ya no se puede, como está compuesto la fuerza de trabajo en Chile, es imposible. No, y mira lo que está pasando en Europa con esos sistemas, no, pues si están ni hablar. O sea, bueno, es una de las grandes causas de los problemas que tienen ahora. Claro. Vayan a preguntar cómo está el sistema de reparto. Claro, en ningún sistema de reparto, en ninguna parte del mundo, un trabajador tiene derecho de propiedad sobre sus ahorros. En ninguno. A lo más es un vale por, pero obviamente no existe, no es heredable, y no son tuyos. Claro. Entonces, lo que no le dicen a la gente, lo que no le reconocen, es que se aprobó un sistema de seguridad social con prestaciones definidas, con universalidad y solidaridad, pero no le quisieron poner el nombre porque llaman al legislador a que, bajo esos principios, determine un aparato de seguridad social para el país. Pero con esos 3 principios no podemos llegar a otro puerto que el reparto. Exacto. Si son prestaciones definidas, si son universales y si son solidarias. Vamos entonces, no, te quería llevar a ¿cómo le afecta eso a la gente? ¿Cómo le podría afectar eso a la gente que está escuchando esto y está preocupada por su fondo de pensiones? Es que si seguimos la lógica de esos 3 principios y el legislador en un futuro sigue la lógica de las prestaciones definidas, de la universalidad y la solidaridad, les presenta un sistema de reparto donde el Estado va a administrar tu plata para pagar otras pensiones, y si no sabemos si uno llega a la edad de jubilarse, va a haber plata para pagar esas pensiones. Mira lo que pasó en Argentina, por ejemplo, que existía el mismo sistema que había acá de capitalización individual, la AFJP, que de un día para otro se dejaron de existir y el gobierno federal argentino se llevó la plata para la casa y ahora no hay plata para pagar las pensiones.
Bueno, lo más grave, como Podemos decía caminar directamente. un amigo el otro día, hacía un punto muy bueno ahí, que no hay de perder de vista, porque yo siempre he dicho que yo no defiendo la AFP, no tengo un peso en la AFP, pero el punto que hacía, porque era muy bueno, porque decía, ahí está el gran peligro, porque vamos a saltar de la sartén a caer en el fuego, literalmente, porque con eso endeudan al país el día de mañana. Ahí entra el Por Foro supuesto. Monetario Internacional, entonces puede haber una gran trampa de privarnos de soberanía producto del endeudamiento. Y no sabemos a esta altura si podemos a lo mejor especular o tener algunos indicios de que efectivamente eso es lo que están tramando, es endeudar al país y someterlo a organizaciones internacionales que tienen bastante definida su agenda. Por supuesto, como nuestra querida Organización de las Naciones Unidas, que harto tiene que ver en esto, Uh, bueno, está metida en la Constitución bastante, por decirlo menos, por decirlo menos. por decirlo menos, Y de a sí, poco por se ha decirlo ido menos. destapando Pero eso. La gente se ha estado dando cuenta que esto no era tan orgánico como la gente pensaba. claro, y también desde el punto de vista de las libertades, poco espacio le deja a los ciudadanos este proyecto de nueva constitución en cuanto a tener la posibilidad de elegir el sistema previsional que quiera o de elegir la prestación de salud que quiera, porque también va a existir un sistema de salud. ¿Qué va a pasar, ¿Qué por me quiere ejemplo, decir? con la gente? ¿Qué pasaría, por ponerte un ejemplo, porque uno no se lo imagina, pero qué pasaría con las clínicas privadas, por ejemplo? ¿Bajo ese seguirían operando? ¿Cómo crees tú que Aún, funcionaría algo aún así? no se, aún no se aprueban los artículos referentes a la salud privada, pero yo tengo la Porque certeza de que van a seguir existiendo. hasta los convencionales se atienden en la clínica Las Condes, po. Si cuando tienen algún Acuérdate problema, ese es el de ese problema. convencional, acuérdate de ese convencional que se sacaba fotos grabando historias de su triste enfermedad en la clínica alemana, ¿no te acuerdas? Ah, era la alemana, ya. Mira, tiene buen gusto Era por lo menos. O sea, estamos valora el buen haciendo, servicio. Valora el buen servicio. claro, Claro. sí, 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 ofrecen salud pública de calidad al país, pero todos sabemos que el Estado es el peor prestador de servicios que existe, el peor. Entonces, eh, restarle la libertad de la gente a elegir, eso no va con nosotros, porque también hay que ponerse desde un punto de vista de cómo somos como sociedad. Los chilenos somos personas que nos acostumbramos mucho a decir esto es mío, esto me lo gané yo, esto me lo gané trabajando, pero no somos seres que somos muy colectivos desde ese punto de vista, somos bien individualistas, por decirlo de alguna manera, y no acostumbramos a vivir así, fíjate. Entonces, este colectivismo, este estatismo que nos están proponiendo va muy lejos de la línea que somos como sociedad. Claro. Bueno, ya hemos visto cómo ha funcionado la misma convención donde a los que están en desacuerdo o incluso a la gente que hace esas votaciones online y pone sus petitorios y se entusiasma con estas votaciones, no la han tomado en cuenta, pero absolutamente para nada. Después de que esta era la casa de todo y que iban a construir este sueño juntos, que era puro entusiasmo infantil finalmente, pero esa gente ha sido completamente desplazada. Y el tema de los fondos de pensiones es un ejemplo claro de todo esto. Porque eso reunió muchísimas firmas y finalmente no fue, como muchas otras cosas, no fue tomado en cuenta para nada, porque evidentemente ellos ya tienen una línea de desarrollo, tienen un plan y saben perfectamente lo que tienen que ejecutar y lo que tienen que hacer. Y parte de eso es que la oposición a ellos, no estamos hablando de izquierda y derecha, pero la oposición a este totalitarismo no tenga derecho ni a voz ni voto. Y eso lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días, o sea, de democrático aquí no hay nada, porque hay sectores de la sociedad chilena, hay chilenos que hoy día no tienen ningún tipo de representación ante esto, y eso es una realidad. De todas maneras, Carlos, aquí estamos sufriendo, por ejemplo, una sobrerepresentación de una minoría del país que son las personas que pertenecen a los pueblos originarios. Y claro, esa sobrerepresentación inclinó la balanza
para los 2/3 la aprobación de muchas normas que nos están poniendo en serio peligro nuestra institucionalidad, como lo hablamos hace un ratito atrás, que con la eliminación del Senado, por ejemplo. Claro. Cuando empezó todo esto, este proceso constitucional, o porque los políticos hablan del estallido social, muchas veces se preguntaban y cuestionaban, nadie pidió que eliminaran el Senado, nadie pedía en las calles que fuéramos plurinacionales. Aquí se pasaron 20 pueblos, la Convención Constitucional, en la cantidad de normas que de verdad uno al leerlas queda con los pelos parados, porque no, hasta como que desconoces si verdaderamente estás en tu país y que vas a ser reconocido como chileno y habitante de este país. Es muy extraño. Bueno, yo creo que eso es justamente lo que buscan. Y en el tema de los pueblos originarios, yo creo que igual hay que hacer una distinción, porque mucha de la gente que está ahí como representantes de estos pueblos originarios, muchos están utilizando este eslogan, pero la mayoría de esos pueblos, y a mí me consta, no están ni ahí con, como se dice en Chile, con este proceso. Si ellos muchos tienen sus trabajos, su vida resuelta, quieren estabilidad, no quieren violencia, no quieren caer en este círculo, en este vicioso de la violencia, lo que estamos viendo ahora, y menos que se use el nombre de ellos para tales efectos. Entonces, hay una manipulación aquí, un descaro ya a todo nivel, una cantidad de promesas que le han hecho a la gente, han inflado una cantidad de ilusiones, y estamos viendo que de a poco se va desmoronando esto para la gente que, por supuesto, todavía piensa y se da cuenta de que esto no conduce a ninguna parte. De todas maneras estamos viendo cómo están refundando el país. Yo sé que a ti te gusta el fútbol, y yo siempre me imagino esto, a pesar de que yo no soy para nada, tú sabes que no me gusta mucho el fútbol, pero yo esto me lo imagino igual que cuando Chile estaba ganando, estaba a punto de llegar en este caso al desarrollo, estaba a punto de llegar al final de la Copa, y algo pasa entre medio que se viene absolutamente todo abajo. Y esa es parte de la historia que tenemos como país. Hay algo que nos hace que nos autoboicoteemos, ya sea una condición psicológica, a lo mejor no estábamos bien preparados psicológicamente para lo que venía, no supimos evaluar el escenario en que nos estábamos moviendo, pero en el fútbol, yo lo que sí me acuerdo del fútbol, que siempre se daban condiciones como esa. Siempre. Y ahí, como se aplica el dicho de siempre, que ¿cómo decían los hinchas como ahí? nunca y perdimos como siempre. ¿Viste? Claro. Eso mismo pasó. Estamos jugando como nunca y perdimos como siempre. Y perdimos como siempre, claro. ¿Qué otra cosa te gustaría destacar que yo no te haya preguntado? Bueno, está el tema de la educación, que no lo podemos dejar pasar porque no todo es plata. Y vimos que lamentablemente se concentró la mayoría de los petitorios. Uno de ellos que tenía fue más controvertido y tuvo más participación fue el tema justamente de las plata. O sea, estamos en una sociedad tremendamente materialista, pero a los niños el tema de la educación parece que esto pasó colado y nos generó un gran problema. ¿Te has podido meter en el tema de la educación? Porque ahí también entra el tema del género, entra todo este tema, este tema que es lo mismo, pues son los mismos objetivos del desarrollo sostenible que están ahí camuflados, metidos en esta constitución que están haciendo, en el tema de la educación, por ejemplo. Bueno, claro, se establece la garantía general de educación en todos los niveles, como derecho y prestación del Estado. También ahí también se le quita a los padres la capacidad de elegir. También vemos que el primer ataque va hacia eso. Pero por supuesto, sí, esto es una constitución donde no existen libertades, existen derechos y garantías que el Estado promete cumplir. Pero libertades, la palabra libertad está aquí proscrita en esta constitución. Sí, evidentemente, aquí se le quita un derecho que es súper importante a que los padres decidan de forma libre dónde y de qué forma quieren educar a sus hijos.
dentro de las normas, ¿cierto?, que establece al tratar la educación, se habla de un plan un plan nacional o un sistema nacional de educación donde donde quieren encaminar a una educación única que esté programada, donde en todos todos los los colegios se contenidos estén enseñe lo controlados, mismo. claro. Todos los contenidos Sí, controlados. para allá quiere ir el sistema educacional, al control del Estado. Y lo más grave aún es que metieron el tema de la educación sexual con los niños. Yo creo que ahí se pasaron de rosca al tema de la educación sexual con los niños, porque yo creo que lo que no se debió tocar ahí fueron a los niños y con todo el tema actual de la no quiero emitir una mala palabra, pero con todos estos procesos sociales de la comunidad, por ejemplo, LGTB, de muchas cosas. Aquí hay muchos temas que están insertos en los planes, En los programas, o sea, claro. en el desarrollo de la educación. Pero sí, o sea, el tema de la libertad de los papás, eso ya no existe. No, ya se muere aquí con la Constitución que tengo en la mano. Oye, amigo mío, a ver, que tú dijiste algo bien importante ahí, dijiste el tema de las libertades murió. Yo es algo que también me hace, bueno, lo tengo muy presente. ¿Qué libertades consagra esta cosa, oye? ¿Qué libertades consagra? De lo que tú has visto, ¿hay alguna libertad que esté consagrada? No hablemos de derechos, derecho es un engaño, ya sabemos, pero ¿qué libertades consagra? Pues yo no he visto ninguna. La libre... pues yo te puedo nombrar una. ¿Ya? A ver. Vamos la allá. libre determinación de los pueblos originarios. Ya, ahí tenemos. Ahí tiene libertad. Ahí tienes una, claro. Ya, ahí tiene libertad, mi querido amigo. ¿Y para los chilenos? Para los que no son, o para los que tienen la sangre mezclada, que es la mayoría de la gente, que también son parte de alguna manera, porque está presente en su sangre, pero también se niega aquí la sangre, ¿cierto? A los chilenos. Bueno, tenemos libre tránsito que al menos no nos tocaron. Podemos transitar por nuestro país. Bueno, Ya, no sabemos con pase de si podemos movilidad. entrar y con pasaporte para entrar a los territorios autónomos. Claro. Sí, no, es una constitución que da muy poco espacio para la libertad. Impresionante. Es para preocuparse, pero como yo te decía hace un rato atrás, con el modelo político que se está creando en la convención, vamos derechito a un gobierno, no sé si totalitario, pero sí muy autoritario, en donde va a recaer mucho poder en el presidente si es que tiene el Congreso a su favor. Puede hacer lo que quiera. Claro que sí. Porque al no tener Senado y tiene una pura Cámara, puede hacer todo a su gusto. Bueno, hay tantos comentarios que se podrían hacer, cosas que se nos pueden quedar en el tintero, una serie de cosas más, porque en realidad esto da para mucho. Claro. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado, que te esté dando vuelta antes de que nos vayamos? Algo que quisieras remarcar, que no te haya preguntado y que... Mire, ¿qué nos traes ahí? A ver. Mira, lo que yo te quería comentar era lo siguiente. Preparémonos para cuando se discutan las normas del Banco Central. Ya. Porque no sabemos si lo van a incluir en la Constitución. No sabemos si es que seguirá siendo autónomo, como lo conocemos ahora. Porque si deja de ser autónomo, olvidémonos del Banco Central que tenemos, y porque ahí sí que vamos a conocer verdaderamente la palabra inflación. Porque cuando en el Banco Central se meten los políticos, ahí sí que nos descendemos a la 8ª división. Ahí sí que nos vamos, no sé dónde, porque literalmente, claro. Al despeñadero, literalmente, porque se van a comprar los políticos la impresora que hace los billetitos y va a empezar eso en definitiva, meterse con el Banco Central. Eso es de extrema delicadeza y hay que estar muy atentos a las normas que se vayan a aprobar referente a esa materia.
Ay, ay, ay. ¿Qué más? ¿Hay algo más que te gustaría destacar? Porque yo sé que tú tienes tu cabeza metida en esto, po. Mira, estoy preocupado todos los días por esto. Es Siempre que por eso te digo, estoy porque leyendo lo que se aprueba, lo que no se aprueba. Sebastián es de lo Eh, los que me llama y me dice, ¿viste lo que aprobaron? ¿Viste esto otro? ¿Viste esto otro? A pesar de que tú en un inicio igual tenías cierta esperanza de que esto que podía hacerse un proceso aquí, un proceso ya sea que fuera una verdadera representación, de que podía haber una oportunidad para poder reescribir una nueva constitución, pero veo que ya parece que no tienes ninguna fe en esto. yo creo que es demasiado tarde porque al definir el sistema político, cómo se va a conformar el Estado, ya estamos perdidos. Ya estamos perdidos. Pueden existir un catálogo maravilloso de derechos sociales, pero si tenemos un Estado como el que nos están ofreciendo, no vamos a llegar a ningún lado. Y el punto clave que mencionaste tú, que lo pusiste muy bien, fue el tema de las libertades, que no consagra libertades. En general, ninguna, prácticamente En ninguna. general, Claro, y no cumple con el propósito, además de una constitución, que es defender al ciudadano indefenso, solo, ¿cierto?, ante a esta maquinaria gigante, este muro, de esta represa que es el Estado cuando un ciudadano está frente al Estado. Y en este caso, esto es claro, todo lo contrario. Esto es todo lo contrario. de todas Esto es maneras, un manifiesto, es no sé cómo llamarlo, porque yo sé que mucha gente tiene ya el programa de gobierno del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ya, ahí está. Tú le pusiste Eso es la nombre. Constitución. Claro, claro. Mezclado con la Agenda Sí. 2030 de las Naciones Unidas. Ahí tenemos Oye, la definición. a propósito de libertad, una de las normas que a mí me llamó mucho la atención, a mal, yo no soy detractor, no estoy en contra del aborto. No, la verdad que creo mucho o sea, en las disposiciones personales de la gente, pero así también vi con demasiado, eh, a ver, ¿cómo te pudiera decir la palabra para que no suene ¿Tan como es? tan No, violenta? no. Claro, el hecho de que le prohíban a un médico eh, supeditar su libertad de conciencia en cuanto a la objeción. Porque se aprobó una norma donde se prohíbe la objeción de conciencia. ¿Y dónde está la libertad de conciencia? En ninguna parte. Se perdió en el camino. Porque así hay que ser justo, en la Bueno, vida. pues si Si la tú agenda del apruebas, aborto siempre ha tiene sido así, ¿sabe? Empezaron por las tres causales, usando causas entre comillas loables, como poniendo esta propaganda de una niña, por ejemplo, que podía ser violada, y miren lo que terminamos ahora, y las declaraciones que hicieron el otro día, que ya era incluso, podía ser después de los 9 meses. Y eso legalmente es infanticidio ya, ¿cierto? Y no, claro, aquí es que, claro, ahí van hasta el momento, como constitucionalizaron el aborto, lo dejaron colgando sin reglamentación. Y claro, dicen, no, si eso es mentira. Pero como no existe la ley, este aborto quedó colgando y puede ser cualquier cosa. Puede ser un aborto al día 1 o al último día. Puede ser, porque no está reglamentado. No es que uno esté inventando cosas, no está reglamentado porque no existe esa ley, porque obviamente esta constitución no está aprobada todavía, ¿ya? Pero lo que yo te decía, Carlos, era lo siguiente: si nosotros constitucionalizamos el aborto, ¿por qué no puedo respetar a una persona que no quiera hacer aborto? A un facultativo que por sus creencias morales o religiosas va en contra de su religión, por ejemplo. ¿Por qué lesionar el derecho o sea, la libertad de conciencia y la libertad también de, de, de credo? en todos los puntos estamos llegando al totalitarismo, ¿viste? No nos dimos ni cuenta. Es que fuimos caminando, no, esto nos llevó a ese camino. Nos llevó a ese camino a analizar por qué se restringen esas libertades. ¿Por qué se quiere imponer algo y no se puede dar la oportunidad de elegir? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Eso yo te quería
preguntar de vuelta, ¿qué es lo que piensas tú respecto a que no existan o les moleste incluir libertades en este proceso? Bueno, es una tendencia que se está viendo hace muchísimo tiempo ya, y partió creo yo, con el tema del aborto justamente. Después llegó con el tema fuerte con el tema de la libertad de expresión, y es algo que se viene padeciendo durante mucho tiempo. Después empezaron con el tema de restringir la circulación de las personas. Después seguimos con el tema bueno, en este caso lo que mencionabas tú, el tema de la objeción de conciencia, de ejercer una religión como tal, está cada día más difícil. Eso lo sabe la gente también de las iglesias, se siente tremendamente amenazada y no tomada en cuenta tampoco. Entonces hay una tendencia mundial a llevarnos hacia el totalitarismo. Y eso lo podemos ver porque a medida que los gobiernos democráticos, entre comillas, porque hay una ilusión también de democracia, lo vemos aquí, por ejemplo, en este proceso, se han ido debilitando. Y frente a un mundo donde está la ley del más violento, del más fuerte, del que más grita, de una muchedumbre alocada, ¿cierto? Y llena de entusiasmo, que cree que va a cambiar el mundo, pero se está yendo hacia el totalitarismo. Lo que vemos es que las naciones democráticas, decía entre comillas, van perdiendo su democracia, y las únicas que se están fortaleciendo son los regímenes fuertes. Y ahí vemos que China sigue creciendo. Venezuela, no ha pasado nada con Venezuela, cuando muchos creíamos, y mucha gente también era de la esperanza de que podía haber una democracia a lo mejor en Cuba, que podían cambiar las cosas en Venezuela también, y hemos visto que todo lo contrario, ellos cada día se están haciendo más fuertes, y los únicos que nos estamos debilitando somos nosotros. Y creo que es por no valorizar la libertad, por no defender la libertad, nuestras libertades, que es lo que hemos venido hablando aquí en este programa. Claro, la libertad en sí, como la vida, son los bienes jurídicos más importantes que tenemos como seres humanos. Y tenemos que cuidarla y protegerla siempre, la libertad. Porque eso nos ha hecho crecer y avanzar como sociedad. Este proyecto de constitución es un retroceso, efectivamente, es un retroceso significativo en cuanto a libertades y en cuanto a volver a tomar el ritmo que llevamos como país. Sí, eso es. Porque cuando nos miraban de afuera, se admiraban mucho de Chile, que Chile es muy estable, en Chile se puede hacer negocio, en Chile la gente vive bien, si bien, claro, el costo de la vida es un poco más alto, pero era un país seguro, y ahora vemos que perdemos todas esas cosas que para nosotros eran súper cotidianas y que muchas veces, quizás hasta nosotros mismos, nunca nos cuestionamos que iban a dejar de existir. Nos dormimos los y ahora laureles. sí. Claro. Nos dormimos los laureles, dejamos de vigilar. Dimos todo por hecho, que teníamos todo eso por hecho. Y llegaron otros y... Pero habían otros que estaban trabajando silenciosamente hace mucho rato preparando esto. Que son las academias de izquierda. Ellos hicieron mucha literatura acerca de los cambios que podían venir para este país. Si ese es el problema. Ese fue el problema. Exactamente. Ese trabajo lo hizo de forma muy prolija la izquierda. Muy prolija. Muy prolija. Muy prolija, y la otra gente, como decíamos, descansó en que eso era para siempre. Si eso es tan simple. O sea, la culpa, si bien es cierto, hay gente que orquesta, hace ciertos planes, pero también más culpables a veces son los que no cuidan lo que tienen. Y después no se pueden quejar de que lo perdieron, porque ahí también son responsables. Y eso tiene que ver, yo creo, mucho con el voto que va a haber ahora. ¿Qué es lo que va a decidir el pueblo de Chile frente a esta encrucijada? Porque esto es una encrucijada. O sea, Chile deja de existir o entra de lleno a ser absorbido por este proyecto globalista. Y eso es lo que hay detrás de todo esto. Por eso, como mensaje a la gente que escucha tu canal a través de YouTube,
es decirles que piensen mucho, que se informen, que traten de leer la mayor cantidad de información acerca de este proceso, porque esto no es una elección cualquiera. Aquí no estamos jugando el futuro del país por muchos años más. Y hay que ser muy responsable a la hora de votar y no dejarse engañar por estos atractivos catálogos de derechos sociales garantizados que traen aparejados letras chicas y además traen consigo un Estado gigantesco que va a dejar al ciudadano a pie de forma muy, muy, muy controlada y desprotegido, sin ejercer libertades. Por eso, esperemos en qué va a terminar esto, pero lo que sí, nadie en este país puede votar desinformado. Sería una catástrofe que se aprobara este proyecto de constitución, eh, porque perderíamos la estabilidad, la gobernanza y la alternancia en el poder que teníamos, que hacía que esto fuera atractivo y que no cayéramos en las manos de los populistas. Estamos al borde de caer al populismo, al borde. Sé que ya no estamos. Exactamente. Bueno, por eso estamos haciendo este programa, para que la gente pueda tener otra perspectiva, para que puedan sacar sus propias conclusiones, para que también puedan votar informados. Yo te quiero agradecer, Sebastián, por haber participado aquí, como siempre, en este espacio del podcast de Contracultura. Y saludar a toda la gente además que nos sigue en los distintos, por ejemplo, estamos en Library también, hay mucha gente que no sabe. Estamos en Library, que es una plataforma que por ahora no tiene mucha censura, prácticamente nada. Y el canal está ahí hace algún tiempo también. Estamos en BitChute, nos puedes seguir en BitChute. También hay un canal ahí donde están todos los videos de Contracultura. Desde un inicio está la librería completa. Y puedes además apoyarnos para poder seguir haciendo esta labor, traer a más invitados, gente que se quiere involucrar también. Gente que quiera hablar, que quiera decir lo que piensa, lo que siente, cómo ve este proceso que se ha ido desarrollando. Así que abajo, como siempre, vas a poder encontrar todos los enlaces para que nos puedas apoyar si valorizas este trabajo. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, Sebastián. Chao, Carlos, y muchas gracias por haberme invitado a tu programa y saludos a todos los amigos que siguen tu canal y que siga creciendo y que la información sea para todos. Eso. Así que gracias. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.